Vamos a dar inicio a al tercer día de nuestro congreso y último día, aquí en el Auditorio de Derecho. Y vamos a comenzar con la conferencia magistral a cargo del ingeniero Alejandro Afuso, quien es coordinador ejecutivo de Innovate Perú, que es el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y la Productividad del Ministerio de la Producción del Perú. El tema que está a cargo del ingeniero Afuso lleva por título Ecosistema de apoyo a la innovación de las pymes. Invito al doctor Afuso que por favor nos acompañe. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Chávez y organizadores de este evento por esta invitación. El tema, contenido de esta intervención mía se va a concretar en hacer una revisión de cómo está el tejido empresarial peruano, sobre todo en comparación con el resto de países, en qué situación se encuentran las pymes innovadoras, cuáles son los fondos concursables que nosotros tenemos de apoyo a la innovación, principalmente de las pymes en el país. Finalmente, como conclusión de estos primeros temas, quiero resaltar la importancia que tiene para nosotros contar con un ecosistema de apoyo a esta innovación de las pymes y qué instrumentos estamos nosotros utilizando para el fortalecimiento de ese ecosistema. Esas son las pautas del contenido de esta intervención. Y empecemos con el primer tema. El tejido empresarial peruano. Últimamente se hizo una encuesta, no últimamente, en el año 2016, una encuesta para las unidades productivas del 2015. Y en este sentido se llegó a concluir de que el país tiene 8.188.000 unidades productivas, las cuales están constituidas por empresas, profesionales con negocios, independientes con negocios y unidades agropecuarias, ¿no? Y estas 8.188.000 unidades productivas dan un empleo de 15.919.000 según la proyección de esta encuesta, ¿no? De estas 8.188.000 unidades productivas, 2.042.000 están inscritas en la SUNAC, en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos. Incluye las personas jurídicas y naturales, formales, ¿no? Quiere decir que hay una gran cantidad de informales en el país. Y esta actividad de esas 2.042.992 unidades generan el 27% del empleo y el 81% del PBI. Ahí están ustedes notando la gran informalidad que existe en el país, ¿no? Para esta encuesta se tomó como marco 192.762 empresas, que comprende 18 actividades de empresas formales con ventas superiores a 20 unidades impositivas tributarias, ¿no? Esto representa en total, este marco de 192.762 empresas, representan 4.086.000 empleos, lo que significa 25.7% del total. De este marco de 192.762 empresas, se eligieron una muestra de 19.204. Y como resultado de esta muestra de empresas, de este censo, o de esta encuesta nacional de empresas, se determinó que los principales factores que limitan el crecimiento de la empresa son: el 40% comentaba que era la informalidad, ¿no? Y más aún, el 81% de los encuestados manifestó que la competencia informal era el principal problema para su principal producto, ¿no? El 37%
manifestó que su problema principal era la demanda limitada, el 35% acceso al financiamiento, el 31% regulación tributaria, y además, lo importante acá es que el 91% de los encuestados no estaba asociada a ninguna organización, ningún gremio, ninguna asociación de empresarios, productores, etc. Y que el 58% de las empresas nunca habían capacitado a sus trabajadores, ¿no? Y ahí también hubo otras cifras también relativas a este tema, como por ejemplo el 57% de las empresas nunca habían utilizado un plan de negocios, ¿no? Y solo el 5% habían exportado, ¿no? Son cifras bastante complicadas para el país. Cuando vemos nosotros cuál es el perfil del sector privado en las economías desarrolladas, nosotros siempre vemos que en estas economías existe una concordancia entre los diferentes sectores que componen el tejido empresarial, ¿no? Entonces tenemos microempresa en su base, pequeña empresa, mediana empresa, y hay una línea recta que muestra una exacta correlación entre los diferentes estratos del tejido empresarial, ¿no? Esta armonía entre estos sectores permite pues que haya una alta productividad y la economía comience a andar, ¿no? Nosotros en el país y en varios países latinoamericanos siempre nos hemos preocupado por definir cuántos trabajadores tiene una microempresa, cuántos trabajadores una pequeña, una mediana, o qué nivel de ingresos podemos considerar para que esta sea microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, y hemos estado en esa discusión, ¿no? Incluso el término pyme, que es el contenido de la exposición, a veces en la gran mayoría de los países se utiliza como pequeña y mediana empresa. En nuestro país en alguna oportunidad fue micro y pequeña empresa o pequeña y microempresa, y así se ha ido jugando, ¿no? Hasta que finalmente para el contenido, aclarando también para el contenido de esta exposición, pymes estamos considerando como que son pequeña y mediana empresa, aunque los considerandos que vamos a tener en cuenta también consideran a las micros, ¿no? Entonces, es más, en el país a las micro y pequeña empresa ahora se le llama MIPES, y hay una formalización de ellos a través de un sistema que se llama REMIPE, que permite registrar a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, aclarando un poco el término, el acrónimo PYME en este caso. Entonces aquí existe una correcta relación entre todos los sectores. En el Perú se presenta esta forma de perfil, ¿no? En la cual, observen acá el porcentaje, tenemos 95% de microempresas, 4.3% de pequeña empresa, 0.2% de mediana empresa y 0.5% de gran empresa. Es decir, tenemos una composición más o menos de este estilo, ¿no? Donde todo está concentrado en la parte de la microempresa. Y por lo tanto, si tomamos en consideración esta línea ideal, digamos, de relación entre los estratos del tejido, vemos una gran diferencia que tenemos que cubrir. ¿Okay? Básicamente, nuestro perfil del empresariado es que todo se concentra en la microempresa y también mucho es informal. De tal manera que todo este sector es un sector de subsistencia o muy precario, ¿no? De modo tal que es bastante perjudicial para el comportamiento de la economía del país, ¿no?
las pequeñas y medianas empresas, que son las que permiten la cohesión entre la micro y la gran empresa, como ven, es bien débil, no existe prácticamente, ¿no? Y entonces este es el problema que tenemos en el sector empresarial peruano en este caso. ¿Okay? Bien. Algunas conclusiones para nuestro país a raíz de esta comparación de perfiles. Primero, el estrato de la microempresa demasiado grande, ¿no? Esto hace que todo el sector mayoritariamente sea, como ya repetimos, informal, con baja productividad, y no permite ese crecimiento que requerimos, ¿no? Sin embargo, no todo es precario en este aspecto, ¿no? Nosotros tenemos algunos ejemplos, como Gamarra, que es un emporio comercial textil muy importante. Tenemos en Trujillo, tenemos una zona de calzado, y en fin, en diferentes países, en diferentes regiones, Juliaca, Puno, tenemos grupos de empresarios muy pujantes que se salen un poco de esta norma que hemos comentado, ¿no? Existe una poca participación de las pequeñas y medianas empresas, cuyo rol principal, como ya dijimos, es la articulación. Muy poca participación, como ya hemos visto, ¿no? Perdón. Perdón. No. Ya me pasé todas las encuestas. Bien. Entonces, poca participación de las pymes, cuyo rol es la articulación. Falta empresas grandes que realmente se incursionen en el mercado mundial y tengan ese efecto de arrastre hacia de las pequeñas, medianas y fundamentalmente de las microempresas. Y tenemos nuevas empresas que van ingresando al tejido empresarial, pero fundamentalmente como microempresas, ¿no? Entonces, la base de esta pirámide comienza a crecer, pero en la base y no en el sentido superior, ¿no? Y muy pocos empiezan como pymes, digamos, ¿no? Bien. Y por último, existe una debilidad en la relación en los estratos, ¿no? Lo que hace que el tejido empresarial sea denso es precisamente esa interrelación que exista entre los diferentes estratos. Pero ¿qué pasa en nuestro caso? En nuestro caso, las grandes empresas no confían en las microempresas porque tienen el riesgo de calidad, entrega a tiempo, volumen de producción, son las dificultades que tienen estas microempresas, y las microempresas pues, no se manifiestan en favor de estas características e impide que sean contratadas. Entonces hay un círculo vicioso ahí que es necesario romper. ¿Okay? Bien. Cuando vemos nosotros una típica organización industrial en países desarrollados, nosotros vemos que en general esta característica de una organización industrial en países desarrollados es lo que condiciona el desempeño de las empresas, ¿no? Y entonces en una típica organización industrial de estos países nosotros vemos de que hay muy pocas pymes que compiten con la producción en masa que tienen las empresas medianas y grandes. ¿Okay? Por otro lado, hay un conjunto de pymes, o la mayoría de los pymes, producen bienes y servicios, pero muy personalizados, ¿no? De modo tal que
Estos bienes y servicios están muy asociados al cliente y por lo tanto la economía de escala tiene poca incidencia aquí. Entonces, hay una gran cantidad de pymes que están en este sector, ¿no? Pequeñas series para nichos de mercado muy especializados, pero todo esto requiere de personal muy capacitado y muy especializado, ¿no? Y las pymes proveedoras y contratistas son las que mayormente están suministrando bienes y servicios a todas estas empresas grandes y medianas, ¿no? Este es el comportamiento o una organización típica de un país desarrollado. Pero ¿qué pasa en nuestro caso? En nuestro caso, en la siguiente gráfica, vamos a ver que hay muchas pymes compitiendo con la producción en masa, ¿no? Hay pocas pymes proveedoras y contratistas y de esto casi no existe, ¿okay? Porque esto requiere mano de obra especializada y muy capacitada, ¿okay? Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, hay muchas pymes que compiten con los productos masivos, que producen estas empresas grandes y medianas. Y un ejemplo clásico es el sector textil, donde el sector textil compite directamente con los grandes almacenes. Tenemos muy pocas pymes especializadas porque no tenemos personal capacitado y preparado para atender estos nichos de mercado, ¿okay? Y muy pocas pymes que son proveedoras y contratistas precisamente porque las empresas grandes y medianas fundamentalmente no confían en la calidad, en la producción de estas pymes proveedoras, ¿no? Entonces, este es el comportamiento, el tipo de organización que existe en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, esto es lo que impide el crecimiento de la economía en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos varios problemas ahí que tenemos que resolver. Bien, ¿qué pasa con las pymes innovadoras? Las pymes innovadoras, como sabemos, tienen un fuerte impacto económico, ¿no? Estas pymes innovadoras, a través de innovación tecnológica, investigación y desarrollo, fundamentalmente, van proporcionando en las pymes innovadoras que estos a su vez propicien la innovación gerencial, innovación tecnológica, lo cual incrementa el desempeño gerencial, hay fortalecimiento de la competitividad y esto ya sabemos que hay un aumento de productividad, expande la producción y hay un crecimiento del PBI. Igualmente, otros efectos es el aumento de empleo, crecimiento en las exportaciones y todo esto sabemos que tiene un efecto directo sobre tanto el consumo como el crecimiento del PIB, ¿no? ¿Okay? Del PIB. Entonces, estas ideas ya son conocidas, ¿no? Pero la importancia de la pymes innovadora está precisamente en contribuir directamente al crecimiento del PIB que tanto necesitamos. Bien, entonces la información, la tecnología y el conocimiento, que están traducidos en innovación, son las principales fuentes de las ventajas competitivas de las economías, ¿no? Como conclusión de ello. Bien, en el año 2015 se hizo una encuesta manufacturera en el país, ¿no? Esta encuesta manufacturera en el país, en principio, el sector manufactura es muy importante en nuestro país porque contribuye con 13.5% al PIB de 2015, o contribuyó, y también aportó el 17.2% de la recaudación de tributos, o sea, un sector muy importante, ¿no? El universo de la encuesta fue la pequeña, mediana y gran empresa. En este caso no se incluyó a la microempresa, ¿no? El total, el universo de la pequeña, mediana y gran empresa fue aproximadamente 19.000 y pico de empresas, de los cuales 9.056 empresas fueron encuestadas, y como resultado principal de esta encuesta es que el 61.2% de las 9.056 empresas encuestadas
dijeron que realizaron alguna actividad de innovación, ¿no? Esta cifra es bastante alta, pero tiene algunos aspectos que debemos tener en cuenta para reforzar esta cifra, ¿no? Entonces, alguna de ellas es, por ejemplo, bueno, en principio, según el tamaño de la empresa, lógicamente, la empresa grande es la que mayormente realizó actividades de innovación, solamente un 23% no realizó actividades de innovación. ¿Okay? En la empresa mediana, 40% no realizó, 59% realizó, y en la pequeña, igual, una cifra similar, ¿no? Realizaron actividades. De ahí sale la cifra de 61.2% de entidades o empresas que han realizado actividades de innovación. Y en cuanto a fuentes de financiamiento, observen acá que el 83.4% dijo que había hecho innovación, realizado innovación con recursos propios, 65% con la banca comercial, solo 4% tuvo apoyo gubernamental, un 3.6% con otras empresas y 1.3% también con otra fuente, ¿no? Aquí lo importante entonces es que la fuente de financiamiento de la innovación en las empresas en esta encuesta fue básicamente recursos propios, ¿no? Y en nuestro caso tuvo importancia esta cifra de que solamente el 4% tuvo apoyo gubernamental. ¿A qué viene esto? A que ¿por qué es tan alta esa cifra de 61.2% de empresas que hacen innovación? Básicamente porque un 44% manifestó que había adquirido bienes de capital. O sea, se consideró que la adquisición de bienes de capital representaba una actividad de innovación y por lo tanto esa cifra parece que es la que incrementó ese porcentaje alto que tenemos, ¿no? En cuanto a capacitación para actividad de innovación, que es otra actividad que se incluyó, 23.2%, nueva forma de comercialización, 22.3%, organización, 20%, software, 20%, investigación y desarrollo, 19.5%, adquisición de software, 19%, diseño e ingeniería, 16.2%, estudio de mercado, 10.3%, transferencia, 8.9%, investigación y desarrollo externa, 5.4%. Entonces, si sumamos investigación y desarrollo interna con externa, estamos más o menos en el orden de 24-25%, ¿no? Estos son los resultados básicos de esta encuesta nacional de innovación de la industria manufacturera que se realizó en el año 2015. Bien. Esta es una comparación de esas cifras que hemos mostrado, tanto en el porcentaje de innovación, en las actividades de innovación, fuente de financiamiento y la vinculación empresa-universidad, ¿no? Y he tratado de comparar primero el porcentaje de países como Uruguay, Colombia, Argentina y Chile. Las cifras de Uruguay están referidas a una encuesta de innovación de la industria manufacturera 2010-2012, que también incluye solo industria manufacturera y solo pequeñas y medianas y grandes empresas. La encuesta de Colombia es también de la industria manufacturera del año 2013-2014, que también incluye solo pequeña, mediana y gran empresa. Igual sucede con Argentina, ¿okay? Y el Perú, lo que tenemos, Chile y Perú, ¿no? Entonces, aquí observen las cifras a las cuales llega cada uno de los países, ¿no? Uruguay 31%, Colombia 33%, Argentina 60%, 30% Chile, 61% Perú. Pero estas cifras hay que tomarlas con mucho cuidado por el tipo de actividades de innovación que cada uno de los países considera, ¿no? Lo que sí es importante es conocer un poco en qué han invertido cada uno de los países cuando hablamos de actividades de innovación. Entonces, aquí en este caso, estamos hablando, por ejemplo, en
en estos países, del orden 52, 55, 59, 64%. El caso de Uruguay es un poco bajo, pero es también por consideraciones de algunas actividades de innovación, ¿no? Pero en general las cifras coinciden por aquí, ¿no? En cuanto a la utilización de TICs, hardware, software, etc., aquí tenemos también cifras muy similares. En el Perú es alto porque la pequeña empresa fundamentalmente utiliza, casi el 50% está utilizando herramientas de TICs en ese momento, ¿no? O ha comprado instrumentos de TICs en ese caso. Y en cuanto a investigación y desarrollo, Uruguay 10%, Colombia 20%, Argentina 22%, Chile 29%, Perú 20%. ¿Okay? En cuanto a la fuente de financiamiento, en todos los países, observen que los recursos propios son bastante altos y los recursos que proporciona el Estado son mínimos, ¿no? Estamos hablando de 6% en Uruguay, 1% en Colombia, 2% en Argentina, 3% en Chile, 4% en Perú, ¿no? Y en cuanto a la vinculación empresa-universidad, o sea, proyectos que hayan sido ejecutados o implementados en colaboración empresa-universidad, tenemos Uruguay 37%, Colombia 13%, Argentina 30%, Chile 13%, Perú 36%. Estos son resultados de la encuesta de innovación, ¿no? Entonces, lo importante acá es el alto porcentaje de vinculación empresa-universidad, investigación y desarrollo, que está por este tema más o menos similar. Bien, ¿qué tenemos en el país? ¿Cuáles son los fondos concursables que tenemos en el país? En el país tenemos, desde el año 2000, recién empieza en el año 2000 las actividades de innovación y empieza con un programa que se llamó Innovación para el Sector Agrario, ¿no? Que estaba ejecutada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, ¿no? Entonces, comienza con un préstamo del Banco Mundial, fueron 14 millones, luego en el año 2005 se hace una segunda fase de este préstamo del Banco Mundial por 43 millones y abruptamente en el año 2009, en 2010 se corta el programa, ¿no? En el año 2007 empieza el programa Innovate Perú, que antes se llamaba FinSIC, con un préstamo del BIC de 36 millones, ¿no? En este caso, este préstamo del BIC fue gestionada unos 15 o 10 años atrás, ¿no? Pero recién se pudo efectivizar en el año 2007. ¿Por qué? Porque la estructura institucional no permitía decidir quién era el que iba a ejecutar este préstamo. Y por esa sencilla decisión se tuvo que postergar casi 10 años el inicio del préstamo, ¿no? Empieza y en el año 2009 se crea un fondo ya con fondos propios del país, fueron 81 millones de dólares, luego una segunda operación del BIC y esto se continúa con una tercera operación del BIC, luego se crea otro fondo que es MIPYME para fortalecimiento de las MIPES principalmente, de 31 millones, y actualmente se nos ha asignado un fondo de cultura de 44%, todos estos fondos son de Innovate. En el año 2013, el gobierno también peruano crea un fondo de 94 millones de dólares, luego Fondesic invierte aproximadamente en ese lapso unos 113 millones y acaba de firmar un contrato por 100 millones con el Banco Mundial y finalmente en el año 2000 acaba de firmarse este año un préstamo también del Banco Mundial para innovación del sector pesca y acuicultura, ¿no? Como observamos, los fondos se han ido incrementando. Los fondos se han ido incrementando a través del tiempo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya a partir del año 2012 tenemos toda esta cantidad de fondos y esto sigue aumentando. O sea,
se está prestando cierta atención a lo que es innovación en el país, ¿no? Bien, voy a hablar del caso de Innovate Perú, con algunos ejemplos muy rápido. Innovate Perú es un fondo, que es el anterior, es este fondo de acá, que es el que mayormente apoya a las pequeñas y microempresas. Y en este caso, la estrategia que se sigue es un apoyo directo a través de financiamiento de programas de mejora de calidad, transferencia tecnológica y proyectos de innovación productiva en pymes, ¿no? Y un apoyo indirecto que permite un financiamiento a entidades que dan apoyo a estas pymes, ¿no? Como centros de extensionismo tecnológico, laboratorios, incubadores de negocios, capital humano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos estrategias nos van a permitir llegar a estas pymes que estamos mencionando. Bien, dentro de Innovate Perú hay una ruta de innovación que nos hemos propuesto. Esta ruta de innovación empieza con una identificación de las necesidades. Una vez que se identifica la necesidad de la empresa, lo que se hace es buscar si existe una solución en el mercado. Si es que existe esa solución en el mercado, entonces hacemos una transferencia tecnológica. Y si no existe esa solución en el mercado, entonces pues habrá que buscarla a través de una hipótesis, de un proyecto que se puede convertir en un prototipo. Una vez que este prototipo está ya listo, hay que validarlo, empaquetarlo antes de salir al mercado y finalmente salir al mercado, ¿no? En cada una de estas fases, que nosotros creemos que es la ruta de innovación de una empresa, nosotros estamos tratando de cubrirla con algunos instrumentos concursables. Por ejemplo, aquí para identificar necesidades, nosotros tenemos concursos para misiones tecnológicas, para agendas de innovación tecnológicas. En estos dos casos, por ejemplo, en el caso de misión tecnológica, lo que se hace es que grupos de empresas van a visitar fuera ferias, empresas similares. Una vez que regresan de esa misión tecnológica, ellos habrán identificado alguna innovación, alguna necesidad que tenga que cubrir en su empresa, entonces buscan soluciones. Y si buscan soluciones, pueden encontrar alguna transferencia tecnológica a través de un proyecto, pueden traerse a un experto para que le ayude a resolver esa necesidad que han identificado, pueden entrar a un programa de desarrollo de proveedores, pueden mejorar la calidad de su producto a través de una certificación, ¿okay? O pueden acreditar el laboratorio de calidad que tanta falta hace en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos estos instrumentos que permitirán esa transferencia tecnológica en forma rápida. Y si no encuentran la solución, entonces hay que plantear un proyecto, y este proyecto, nosotros tenemos concursos para proyectos de innovación en microempresas, tenemos proyectos para innovación en pequeñas y medianas empresas, para pymes, proyectos de innovación social, y tenemos el Startup Perú, que es para básicamente emprendimientos, ¿no? Y una vez que han logrado su producto, han logrado su metodología de procesos o un prototipo, entonces hay necesidad de validarlo para que entre al mercado. En el caso del prototipo, tenemos un concurso para validación y empaquetamiento, y una vez que se logra esto, entonces lo que estamos previendo, y ya por lo menos ya van a salir las bases también, es para capital de riesgo o inversionistas ángeles. Entonces, para cada una de las fases de esta ruta de innovación que nosotros creemos por la que pasa una empresa, tenemos una cantidad de oferta que dar en ese sentido, ¿no? Bien. ¿Qué hemos hecho rápidamente en una lámina en estos 10 años desde que hemos creado Innovate Perú a través de las pymes innovadoras? Bueno, solo en las pymes innovadoras, 820 proyectos, en total tenemos 2.500, 75 misiones, pasantías, asesorías, 150 han obtenido
obtuvieron certificaciones de calidad y otros 150 están en proceso de obtención de calidad. 35 laboratorios están preparados para su acreditación, están en la fase de negociación, de solicitud. Y 900 pymes han sido beneficiadas directamente, se han generado 1.555 empleos directos y 2.300 indirectos durante el desarrollo del proyecto, ¿no? Estas son las cifras grandes. De estos 1.086 proyectos de innovación empresarial, un 40% pertenece a las microempresas, 35% a la pequeña empresa, 15% a medianas y grandes empresas y 11% a asociación de productores. Por el monto que nosotros proporcionamos, la mayor parte está por aquí, ¿no? La gran empresa y la mediana empresa participan en menor medida. De estos, es importante que de estos proyectos de innovación empresarial, de estos 1.086 proyectos, 75% de los proyectos han venido acompañados de una universidad o centro de investigación, ¿no? Y esto es principalmente porque damos un incentivo para aquellas empresas que vengan acompañados de una universidad o centro de investigación, le damos un mayor porcentaje de financiamiento. Si vienes solo, te financiamos 50%, si no, 75%. Y entonces esto ha permitido que ese divorcio que existía entre universidad y empresa pueda romperse un poco, ¿no? Y en este momento hay una gran cantidad de proyectos que se presentan acompañados de una universidad o centro de investigación. Como anécdota, yo quiero comentar que hace 10 años, cuando estaba dando la primera charla de promoción de estos concursos en un centro empresarial, había 100 personas, de los cuales 90 eran profesores y catedráticos de universidades y 10 eran empresarios, ¿no? Cuando nuestro fin, en nuestro caso particular, nuestro objetivo es la empresa. Entonces estaba colocando los requisitos, estaba presentando los requisitos de un concurso y decía, si la empresa se presenta sola, tiene 50% de financiamiento. Si se presenta acompañado, 75%, acompañado de una universidad o centro de investigación, un financiamiento del 75%. Y se para una investigadora, me corta el discurso y me dice, señora Fuso, usted está equivocado. Nosotros de universidades y centros de investigación nunca podremos trabajar con la empresa. Hoy esta investigadora, por supuesto, es la que mayor proyecto con las empresas tiene, ¿no? Pero ha sido toda una cultura de la innovación en estos 10 años, ¿no? Y lo importante también para nosotros es que 50% de los proyectos provienen de las regiones. O sea, siempre nos dicen todo está concentrado en Lima. En nuestro caso, los proyectos de innovación también provienen de las regiones, ¿no? Estas son las cifras más importantes que tenemos en estos 10 años, digamos, ¿no? Bien. Sin embargo, ¿cuál es el problema de dispersión de estos fondos concursables? Ya hemos mostrado toda la gama de instrumentos que tenemos, pero ¿cuál es el problema de estos fondos? Y hay bastantes fondos además. Entonces, el primero, una concentración de subsidios en el grupo de empresas innovadoras puede aumentar la heterogeneidad del sector empresarial. Esas curvas que nosotros mostramos, esa interrelación que debía haber entre estratos, se puede concentrar solo en el grupo de empresas innovadoras. De hecho, en las últimas reuniones que hemos tenido de los fondos sociales de toda América Latina y el Caribe, hace 2 años, uno de los temas principales era que existía ya un grupo de empresas que era cliente de los fondos, ¿no? Y en cada concurso nuevo se volvía a presentar y se volvía a presentar, ¿no? Entonces hay que ver cómo distribuimos esos recursos. Porque como ven, son los recursos muy escasos, ¿no? Las empresas menos innovadoras suelen tener dificultades para formular proyectos a concursar, ¿no? Entonces, si nosotros hemos visto el tejido empresarial muy grande, la cantidad de empresas que se presentan a estos concursos es relativamente, no relativamente, es mínima.
¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿será suficiente el subsidio competitivo para estos segmentos empresariales? ¿No? Bien. Esta dispersión de recursos en pequeños proyectos impide la generación de impactos significativos, ¿no? Cada empresa logra su propósito, a veces escala en proporciones gigantescas, pero en la mayoría de los casos se queda ahí en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Instrumentos que promuevan la asociación asociativa, ¿no? Estos instrumentos, por supuesto, son de mayor complejidad y requieren de instituciones que tengan mucha proactividad y con gran capacidad técnica de negociación. Entonces, a esto quiero llegar, ¿no? Tenemos dificultades en los recursos son la cantidad de... Nosotros hemos financiado 900 empresas y hemos visto cuál es el tamaño del tejido empresarial. ¿Cómo llegamos a que la gran parte de esto comiencen a innovar, ¿no? Entonces requerimos otros tipos de instrumentos. Y en ese caso particular, por ejemplo, perdón, no por ejemplo, sino el sistema de apoyo que nosotros hemos considerado de apoyo a la innovación, de la innovación, ¿no? Entonces, ¿por qué se requiere un ecosistema? Todas las empresas que deseen innovar deben ser conscientes de que este proceso es largo y a veces no tiene resultados, ¿no? Y es bastante complicado. Entonces esto requiere un cambio de cultura en los gerentes, en la organización y en la forma de trabajo de esta organización, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se requiere es una buena red de colaboradores, ¿no? Entonces, el ejemplo es muy sencillo, ¿no? Nuestras empresas están acostumbradas a hacer la innovación dentro de su empresa. O sea, es una innovación interna que aprovecha las capacidades de los trabajadores para generar innovación, pero dentro de la empresa, ¿no? Lo que se requiere es una innovación más abierta, tal como su nombre lo indica, abierta. En pocas palabras, lo que significa esto, ¿no? Es que una empresa puede tener todos los trabajadores inteligentes y pueden producir muchos productos e innovaciones. Pero sin embargo, no todos los trabajadores inteligentes están en esa empresa. Entonces hay gente que está fuera de la empresa y hay que aprovecharlo. Y de eso se trata entonces, como ustedes saben, de una innovación abierta, ¿no? El concepto es muy sencillo. Entonces aquí un factor importante es la capacidad de colaborar, ¿no? Y de hecho, difícilmente una empresa puede dar respuesta de forma individual a los nuevos retos cada vez más sofisticados que impone el entorno. En estos tiempos, dicen, no compiten empresas, compiten ecosistemas, ¿no? Bien, ¿cuál es el ecosistema que trabaja con nosotros básicamente? Acá voy a colocar algunos ejemplos del ecosistema que trabaja con Innovate Perú, en este caso particular, ¿no? Y tenemos el sector de financiamiento, el sector de marco regulatorio, apoyo empresarial, agencias de cooperación, proveedores de conocimiento, proveedores especializados. Y entonces aquí tenemos, ¿no? En caso de financiamiento, bueno, hay los fondos que hemos mostrado, Innovate Perú, Ciencia Activa, PENIPA, PENIA, COFIDE. Con todos ellos tenemos relación. En cuanto a los proveedores especializados, tenemos CITES públicos, son centros de innovación tecnológica, de extensionismo, centros privados, otro centro de extensión, tenemos cierre exportadora. En el caso de marco regulatorio, tenemos MEF, Produce, Concitec, gobierno regional, que son los que nos dan las pautas para las directivas de políticas, en el caso de innovación. En el caso de apoyo empresarial, los gremios, las medianas y gran empresas, se constituyen un gran apoyo para estas pymes que estamos comentando, agencia de cooperación, trabajamos con USAID, Swisscontact, Banco Mundial, BIC, y en el caso de proveedores, tenemos todo el conjunto de centros de investigación, algunos mostramos aquí, Instituto Nacional de Salud, IMARPE,
Instituto de Investigación de la Amazonía, INIA, Investigación Agraria, que son los que mayores proyectos tienen con nosotros, todas las universidades del país. Estamos trabajando con casi el 80% de las universidades inscritas en el registro, institutos tecnológicos, en fin, esto es más o menos el ecosistema peruano que está apoyando en este momento las pymes. ¿Okay? Bien. ¿Qué instrumento entonces tenemos para fortalecer a todas estas instituciones? ¿No? Acá lo importante es que nosotros solos como fondo, cada uno de ellos, no podemos lograr llegar al porcentaje de pymes o de empresas en general que necesitan hacer innovación. Difícilmente vamos a llegar. Entonces tenemos que apoyarnos en todo el resto del ecosistema, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, ¿qué instrumento estamos haciendo o tenemos nosotros para poder fortalecer precisamente a todo este ecosistema del cual hemos estado hablando? ¿Qué instrumento tenemos? Entonces, el primero, tenemos un programa de desarrollo de proveedores. Aquí lo que se trata es de mejorar la relación entre estos proveedores y las empresas tractoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, este concurso entrega financiamiento en dos fases. Una fase de diagnóstico y plan estratégico, son $60.000 para 6 meses, y una segunda fase para implementar este plan estratégico, $1,5 millones en 36 meses, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? Los CITES, entidades de extensionismo y transferencia tecnológica, operadores de servicio tecnológico, ¿no? Tenemos un programa de apoyo a clúster, ¿no? En la cual se trata de promover que estas MIPES precisamente se asocien, ¿no? Como beneficiarios tenemos a las entidades académicas o de formación, ¿sí? Y se dan aquí algunos financiamientos desde $30.000 hasta 300 para programas de formación de capital humano, cursos cortos y diplomados principalmente, ¿no? Tenemos después las misiones tecnológicas, que lo que se trata, como ya comentamos, es de que grupos de empresas visiten ferias o otras actividades que están orientadas a tener acceso a la información y conocimientos tecnológicos, de tal manera de que puedan adquirir esos conocimientos, puedan adquirir tecnología, y en este caso se da un máximo de $30.000, que es poca cantidad, pero sin embargo los beneficios son bastante útiles, ¿no? Y del mismo modo, así como existen misiones, hay asesorías y servicios tecnológicos. Y aquí la idea es que estas pequeñas empresas y asociaciones de productores puedan tener derecho a un diagnóstico y un asesoramiento y servicios en los diagnósticos respectivos, ¿no? Entonces, acá se tiene una meta bastante ambiciosa y con la cual podemos llegar a una mayor cantidad de empresas, pero también con el apoyo de todo el ecosistema que hemos mencionado. Tenemos concursos para redes empresariales, y aquí lo que se trata es de que por lo menos 5 empresas o 3 empresas con un centro tecnológico o universidad puedan primeramente elaborar una hoja de ruta. Tiene un presupuesto de $100.000 para un año, y la fase de implementación de esta hoja de ruta, $400.000, ¿no? Y aquí lo que se trata es de que se desarrollen soluciones tecnológicas para grupos de empresas y en trabajo común. ¿Okay? Tenemos un concurso para dinamizar los ecosistemas regionales. En este caso hay un presupuesto de $550.000 para 36 meses, y son para proyectos que permitan el fortalecimiento precisamente de los ecosistemas regionales en la región, ¿no? Y aquí los beneficiarios son empresas, universidades, asociaciones o gremios con capacidad de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este concurso ya ha empezado a dinamizar ecosistemas regionales en el norte, en Piura, en Trujillo, en Arequipa. Se están preparando para este concurso y ya comenzaron a interactuar los diferentes actores del ecosistema, autoridades regionales, autoridades del sector, empresas,
universidades, etcétera, etcétera. Y en todos estos casos, por ejemplo, que he mencionado, están liderados siempre por una universidad. Tenemos concursos para fortalecimiento de estos centros de extensión y transferencia tecnológica que nos van a permitir llegar hacia estas empresas. Aquí los beneficiarios van a ser los centros de innovación tecnológica, otros centros de extensionismo. Hay también aquí dos fases, la fase de diagnóstico, $60.000, y la fase de implementación, $1,5 millones, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, ya hemos tenido algunos concursos anteriores y han ganado universidades como la Católica, la UNI, San Marcos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bien. Voy a tomarme 5 minutos más para acabar con el tiempo. Tenemos programas de formación de capital humano, en el cual queremos fortalecer esa base de capital humano para el desarrollo de los ecosistemas. Los beneficiarios aquí son las entidades académicas y personas naturales. Y se dan aquí $30.000 hasta $300.000 cuando se trata de programas de especialización. ¿Okay? Tenemos después programa de extensionismo y difusión tecnológica que está a cargo de Concitec, ¿no? Y aquí es tratar de aumentar la productividad, competitividad para las pymes y asociación de productores. Se entrega 150.000 soles, falta un cero aquí, para servicio de extensionismo y 150.000 también para pasantías. Y hay también, a través de Concitec y Produce, beneficios tributarios para aquellas empresas que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Bien, como conclusión, ya que ya nos pasamos las 10, ¿okay? Como conclusión, hemos visto de que nuestro tejido empresarial es bastante débil, necesitamos reforzar las pymes en este caso. Nosotros o todos los fondos que existen en el país no alcanzarán para poder satisfacer las necesidades que tiene la mayor cantidad de estas empresas, por lo tanto tenemos que reforzar todo el ecosistema, ¿no? Entonces, para que nuestro país avance hacia una economía basada en innovación y emprendimiento, tenemos que aprender a colaborar más y mejor. Esto potenciará el ecosistema de cada empresa y, por ende, del ecosistema regional y nacional de innovación y emprendimiento, ¿no? Esto es todo lo que le quería comentar. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿qué nuevos instrumentos se vienen con el tercer préstamo del BIC? Ok, el primer préstamo del BIC se refirió precisamente a fortalecer la demanda. El segundo préstamo se dirigió a fortalecer básicamente la oferta. Y esta tercera operación con el BIC lo que trata es de fortalecer a los intermediarios, precisamente de todos estos intermediarios que hemos estado mencionando, estos actores que hemos estado mencionando en el sector, en el ecosistema de innovación, ¿no? Entonces se refiere a fortalecer centros de extensionismo, fortalecer capacidades de los ecosistemas regionales. Hay mucho de fortalecimiento de capacidades, tanto de las entidades que pertenecen al ecosistema, y en fin. Y algunos aspectos ya muy puntuales que son la continuación de los programas anteriores, ¿no? Proyectos de innovación tecnológica, proyectos de emprendimiento, básicamente. Existen organismos como el Centro de Desarrollo Empresarial que trabaja en el interior de Perú en temas de formalización. ¿Por qué unizar esta estructura del Ministerio de la Producción para difundir y acoger iniciativas de Innovate? Ya, gracias por la pregunta. Efectivamente, uno de los temas importantes es utilizar todas las entidades que están en el interior del país que permitan difundir
los concursos, las actividades que tiene Innovate Perú a nivel de país, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros estamos ya, tenemos una estrecha coordinación con la Dirección de Innovación del Ministerio de la Producción y estamos culminando ya algunos aspectos de algunas iniciativas para poder utilizar estos centros de desarrollo empresarial, ¿no? Lo mismo también, habíamos mencionado aquí un nuevo fondo que es el Fondo de Cultura, que son cerca de 40 millones de soles, y los cuales nos va a permitir también tener algunos representantes en las regiones que puedan coordinar con los actores locales y tratar también de elaborar esta tarea, ¿no? Pero en general nuestra principal preocupación en estos nuevos años, en estos siguientes años, es precisamente tratar de descentralizar todas las actividades de Innovate y llegar a las regiones, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, ingeniero Fuso. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, doctor.